Ya, muy buenas tardes a todos, espero que estén bien. Yo soy el profesor Diego Salazar Aravena y el día de hoy tenemos nuestro laboratorio número 6 de reflexión y refracción. El objetivo del día de hoy es estudiar la reflexión, estudiar la refracción o la ley de Snell y determinar los ángulos límites. Como fundamentos teóricos tenemos los ángulos de incidencia y el ángulo de refracción. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos medios, uno que puede ser el agua o el aire y el otro puede ser el agua. Entonces, el ángulo de incidencia, dice acá, va a ser 30 grados con respecto a la vertical. Entonces, aquí tenemos este ángulo I, es el ángulo de incidencia. Si tuviéramos nosotros una reflexión especular como un espejo, el ángulo de reflexión sería exactamente el mismo, que sale aquí, viene el ángulo incidente y el ángulo reflejado sale acá. En este caso dice 30 grados. Dice el ángulo de reflexión será R y el ángulo de refracción será R'. Entonces viene el ángulo incidente, choca aquí con el cambio de medio y pasa por acá. Entonces el índice de refracción N se calcula como la velocidad de la luz partido por la velocidad. Ese índice no tiene unidad de medida, es solamente un parámetro. Y en el caso del medio 2 será C partido por B2. Entonces dice, cuando un rayo incide sobre una superficie púlida y lisa, rebota hacia el mismo medio, decimos que se refleja y se cumplen las llamadas leyes de reflexión. El rayo incidente forma con la normal un ángulo de incidencia que es igual al ángulo que forma el rayo reflejado con la normal, que se llama ángulo reflejado. El rayo incidente, el rayo reflejado y la normal están en el mismo plano. Si el rayo incidente se acerca al segundo medio en el plano del papel, el reflejado estará en ese plano y no se irá ni hacia adelante ni hacia atrás. Entonces, el índice de refracción que hablábamos nosotros como este n que sale acá arriba, dice, se llama índice de refracción absoluto n de un medio transparente, el cociente entre la velocidad de la luz y la velocidad que tiene la luz en ese medio. El valor de n es siempre adimensional y mayor que la unidad y es una constante característica de cada medio. Entonces, en el caso del aire es casi 1, en el caso del agua es 1,33. Aquí tenemos otro medio que dice plexiglas 1,51 y en el caso del diamante es 2,41 o 0,42 aproximadamente. La velocidad del aire es 331 metros partido por segundo y en el agua es 1513 metros partido por segundo. Aumenta 5 veces más la velocidad en el agua del mar. Y en el caso del aluminio ya es 5104 metros partido por segundo. Entonces, dependiendo del medio, a distinto medio, la velocidad del sonido aumenta o disminuye dependiendo de dónde se encuentre. Con respecto a las leyes de refracción, se cumple la ley de Snell, dice acá, se dice que un rayo se refracta, cambia de dirección cuando pasa de un medio a otro, en el que viaja con distinta velocidad. En la refracción se cumplen las siguientes leyes. El rayo incidente y el rayo refractado de la normal están en el mismo plano, y se cumple la ley de Snell. ¿Qué dice ahí? Que el seno del ángulo incidente, partido por el seno del ángulo refractado, es igual a la velocidad 1, que es la velocidad de un medio, partido por la velocidad 2, que es la velocidad en el segundo medio. Por lo tanto, uno puede hacer el símil como las dos están partido por la velocidad de la luz, ¿cierto? N es C partido por B. Entonces podemos simplificar ahí y podemos decir que cada índice de refracción, N1 por el seno de ángulo 1, tiene que ser igual al N2 por el seno del ángulo 2, que sería el ángulo refractado. Entonces dice, la luz se refracta porque se propaga con distinta velocidad en el nuevo medio, como la frecuencia de vibración no varía al pasar de un medio a otro, cambia la longitud de onda de la luz como consecuencia del cambio de la velocidad. La onda al refractarse cambia su longitud de onda y E es igual a B por T, que equivale a 1 es igual a B por T, y 1 es igual a B partido por N. Entonces dice acá el ángulo límite. Si N2 es mayor que N1, como en el caso de la luz cuando pasa desde el aire al vidrio o al agua, el rayo refractado se curva y se acerca a la normal, tal como indica la figura anterior.
En caso contrario, es decir, si el rayo de luz pasa por el medio 2, agua, al medio 1, aire, se alejaría de la normal. Cuando el rayo de luz pasa por un medio por donde viaja más lento a otro que viaja más rápido, se aleja de la normal. Para ver eso, vamos a utilizar esta aplicación del PET colorado para que veamos el rayo incidente y el rayo reflejado. Se los voy a copiar aquí en el chat. Ahí, para que entren en la aplicación, aprieten aquí donde dice Play. Y podemos ver la introducción. Entonces aquí en la introducción podemos colocarlo como un rayo o como una onda. Ven aquí tenemos un rayo, aquí se enciende, apretan el botón rojo, se enciende, y aquí tenemos el aire y aquí tenemos el agua. Entonces en el ejemplo que teníamos aquí en la guía, vamos a ver acá arriba, ¿qué ejemplo tenemos aquí? Dice medio 1, medio 2. Ah, pero no tenemos distintos, tienen que ser dos distintos. Entonces, en el caso de acá, aquí tenemos como un rayo o tenemos como una onda. Ya ustedes pueden elegir, pueden hacer slow motion para que sea un poco más lento y tenemos el rayo. Entonces aquí podemos ver la intensidad de la luz, aquí 100%, y aquí la intensidad cambia ya al 94% al pasar por el agua. Y también podemos usar este transportador para ver el rayo incidente y el rayo reflejado y el refractado. Entonces pueden colocarlo aquí. Aquí está la normal, ¿cierto? Entonces ustedes si lo colocan aquí en 30 grados, giran para acá, van a ver que el ángulo incidente es igual que el ángulo reflejado. Entonces, si tienen 30 grados aquí, aquí tienen 30 grados. Acuérdense que el ángulo es el ángulo interno con respecto aquí a la vertical, o a la normal que sale aquí. Y aquí fíjense que el ángulo refractado, aquí sería 5, 10, 15, 20, 22 o 23 grados, aproximadamente. Entonces, para sacar el ángulo exactamente, vamos a utilizar esta ley de Snell, la que tenemos acá. ¿Sí? Como tenemos los índices, tenemos el N1, que sería en el caso acá el del agua, el seno de 30 grados, y, perdón, el del aire, el seno de 30 grados, que sería 0,5 por 1, sería 0,5, y acá tenemos el índice, que sería N2, y podríamos calcular ese ángulo que se observa aquí exactamente. Entonces nosotros tenemos el aire, que sería 1 por el seno de 30, que es 0,5, sería 0,5, es igual a 1,33. ¿Sí? Por el seno del ángulo que forma. Si pasamos dividiendo, sería 0,5 dividido en 1,33, eso nos da 0,375, y tiene que ser igual al seno del ángulo. Entonces nosotros podemos utilizar nuestra calculadora, aplicamos Shift seno para sacar el arco seno y tenemos el ángulo de refracción. Si no tienen calculadora, pueden utilizar una página que se llama wolframalpha.com. Entonces pueden colocar aquí arc sin y ponen 0.3759 y les da el ángulo. Si no tienen calculadora. Un punto. Ahí está, 22,08 grados. Les voy a copiar la página. Aquí en el caso de que no tengan calculadora, lo pueden calcular aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Tenemos aquí el ángulo incidente, 30 grados, tenemos el índice de refracción n, que es 1, entonces tenemos 1 por el seno de 30 es 0,5. Tiene que ser igual a 1,33 por el seno del ángulo. Pasamos dividiendo el 1,33, nos va a quedar 0,5 dividido en 1,33, eso nos da
0,5 dividido en 1,33 nos da 0,3759. Y eso es igual al seno del ángulo. Para sacar ese ángulo, hacemos arco seno, o en su calculadora ponen shift seno, y van a obtener este ángulo que es de 22,08 grados. ¿Sí? Entonces, ese es el ángulo con respecto a la normal, el ángulo de refracción. Si cambiamos el material, por ejemplo al vidrio, fíjense que el índice cambia a 1,5 y fíjense que aquí se cambió el ángulo. Teníamos acá el agua, que eran 22,08, y ahora que pasamos al vidrio, tenemos casi 20 grados. Entonces ahora si dividimos 0,5 dividido en 1,5, nos da 0,333333, y aquí en la página ponemos arco seno de 0,33333, nos da 19,47 grados. ¿Sí? Entonces, ese es el ángulo de refracción para el caso del vidrio. Y aquí dice misterio 1, entonces aquí la pregunta es, ¿cuánto es n? Entonces podemos utilizar el ángulo que sale acá. Aquí tenemos 5, 10, 15, pongámosle que acá son 12 grados. Entonces tenemos que despejar ahora n. Entonces, ¿cómo es la fórmula? N1, que sería 1, por el seno de 30 grados, que sería 0,5, tiene que ser igual a n, por el seno de, pongámosle 12,5, 12,5. Entonces vamos a tener 0,5 igual a n por el seno de 12,5. Entonces vamos acá. Vamos a poner aquí, seno de 12,5 grados. 12,5 grados. ¿Cuánto es? 0,21. ¿Ya? 0,21, 0,22. Entonces pasamos dividiendo ahora 0,5 dividido en 0,22. Eso nos da 2,27. Entonces tendríamos que buscar qué material tiene ese índice de refracción de 2,27. ¿Sí? Y aquí tenemos otro material misterio, aquí otro n, fíjense que cambió nuevamente el ángulo, también lo podemos despejar. Y también, aparte, si nosotros quisiéramos poner cualquier índice de refracción, podemos moverlo desde acá, el que nosotros queramos. Si llegamos justo a 1,33, tenemos el del agua. Si seguimos avanzando acá, 1,5. Fíjense, mientras mayor es el índice de refracción del ángulo incidente, mayor es el ángulo el ángulo de refracción. Fíjense, mientras mayor sea el índice del medio incidente, mayor es el ángulo del refractado. Entonces acá, por ejemplo, si ponemos el agua, si achicamos el índice inicial del primer medio 1, va a ser pequeño. Si lo agrandamos, crece. ¿Sí? Mientras mayor sea el índice de refracción. ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta? Profe, Dígame. si tienen el mismo ángulo, ¿quiere decir que tienen el mismo índice de Claro, refracción aquí los dos? podemos cambiarlo, mira, poner aire y aire. ¿Ves? Pasa recto. Entonces, por ejemplo, si tú lo pones en el aire, tiras un rayo, tiene el mismo ángulo incidente. Pasa recto nada más. No hay reflexión y tampoco hay refracción, porque está en el mismo medio. Es como que tú tiras un láser aquí al aire. Tira un láser, tira una normal y va a tener el mismo ángulo. Ahora, si tú tienes un vaso con agua, por ejemplo, pones un vaso con agua, va a haber eso. Entonces, por eso que si tú echas un lápiz a un vaso con agua, va a ver como que el lápiz está quebrado. ¿Sí? Porque tú a la vista va a ver la refracción.
Y por eso que cuando nosotros estamos pescando, ¿cierto? Y tiramos una lanza al agua, si quisiéramos pescar con una lanza, no deberíamos tirarla de frente, porque nosotros estamos viendo ahí que está refractado. Entonces deberíamos tirarlo recto. ¿Sí? Porque nosotros estamos viendo refractado el objeto. No es que esté exactamente ahí, sino que va a estar un poquito más al lado. Entonces podemos probar aquí el agua, aquí tenemos el vidrio, y aquí tenemos para calcular cuál es ese misterio 1. Y fíjense que ahí disminuye, o sea, si en el vidrio tengo un ángulo de 20, 19,47 dijimos, en el caso de acá, el misterio tiene que ser mucho menor, o mucho mayor, en el agua, que 1,33 da 22, y en el vidrio, que es 1,5, da 20. Quiere decir que si sigo aumentando el índice de refracción, el ángulo es menor. ¿Sí? Entonces, cuando aumento el índice incidente, aumenta el ángulo. Y cuando aumento el índice refractado, disminuyo el ángulo. ¿Sí? Si disminuyo el ángulo, si disminuyo el índice, perdón, aumenta el ángulo. Y aquí, si aumento el índice, aumenta el ángulo. Entonces tengo dos formas de aumentar el ángulo de refracción. Aumentando el índice y disminuyendo el otro. ¿Sí? Entonces fíjense, pues si estoy en una piscina, estoy en el agua, y tiro un rayo para afuera del agua, fíjense cuánto va a ser el índice refractado fuera de la piscina. Casi acá 30, 35, 40, más de 40. Como 42 grados. ¿Sí? ¿Cómo calculamos ese índice? Tenemos el del agua, 1,33, por el seno de 30 grados, que va a ser 0,5 por 1,33, va a ser 1,67, 0,67, perdón, tiene que ser igual a 1 por el seno del ángulo. Paso dividiendo el 1, entonces voy a tener el arco seno de 0,67. Entonces veamos cuánto es ese ángulo. Aquí nuestra calculadora, arco seno de, y le colocamos 1,33 dividido por 2. Ah, verdad que es punto, perdón. Ahí. 0,41,68 grados, casi 42 grados. ¿Sí? Entonces, de esa forma sacamos el índice. Fíjense que acá abajo tenemos otra experiencia que es la del prisma. Aquí ponen ustedes el rayo y ponen un prisma. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí. Vamos a ponerlo más oscurito, ¿no? A ver. Aquí. Ahí. A ver. Ahí está. Ahí. Ahí. Esto podemos sacarlo, ¿no? Aquí. Entonces, fíjense ustedes, si tenemos un láser, ¿cierto? Aquí tenemos las reflexiones que tiene este prisma, y aquí tenemos la normal de cada uno, y tenemos aquí el transportador. Entonces aquí tenemos las reflexiones del prisma que nosotros podemos utilizar, y de acuerdo a la normal, respecto de una con respecto a la otra. O sea, viene aquí el ángulo incidente, y aquí tiene el ángulo reflejado. Entonces aquí, este ángulo tiene que ser igual a este ángulo que está aquí. ¿Sí? Ahora, ¿por qué la luz se ve de distintos colores cuando pasa por el prisma? Cada color tiene distinta longitud de onda, ¿cierto? Entonces cada color tiene distinta velocidad y se refracta con distinto ángulo. Entonces cuando nosotros veamos la refracción de un prisma, siempre vamos a ver el rojo arriba porque tiene mayor longitud de onda que el azul, el celeste.
Acuérdense que los colores del arco iris va rojo, naranjo, amarillo, verde, celeste, azul y morado. ¿Sí? ¿Por qué vemos el cielo azul y no lo vemos morado? ¿Por qué vemos el cielo azul? ¿Por qué si miran ustedes ahora se ve celeste el cielo? Fíjense aquí. En el aire no pasa nada. Entonces el prisma tiene que ser de vidrio para poder haber esta refracción de la luz. Ahí. Ahí. ¿Por qué vemos el cielo azul? ¿Mm? Acuérdense que la luz es una onda que viaja y choca con la atmósfera, y cuando choca con la atmósfera se refracta la luz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las que tienen menores longitud de onda se quedan rebotando en la atmósfera y nosotros vemos el cielo azul porque se propaga 4 veces más, tiene la probabilidad de propagarse 4 veces más que una que tenga mayor longitud de onda, en el caso, por ejemplo, con respecto al rojo. El color rojo se propaga 4 veces menos que el color azul o celeste, como se ve el cielo. Ahora, ¿por qué nosotros no vemos el color morado? Porque nuestros ojos no son capaces, son poco sensibles a ese color. Si tuviéramos una buena sensibilidad, nosotros deberíamos ver el cielo morado porque es el que tiene menor longitud de onda. Pero lo vemos un poquito más atrás en el celeste, ¿cierto? Azul, debido a la capacidad que tiene el ojo de ver los colores. ¿Sí? Y en las tardes, ¿por qué se ve el atardecer rojizo? ¿Por qué no se ve azul todo el día? ¿Por qué en la tarde los atardeceres son rojizos? Porque la luz llega de otro ángulo. Claro, pues, una vez que, pues, debido a la rotación de la Tierra, ¿cierto? La Tierra empieza a rotar y eso nos da la sensación de que el Sol está bajando, ¿cierto? Con respecto al horizonte, entonces nos llega en un ángulo más recto y eso hace ahora que la longitud, los colores de longitud de onda mayor, como el caso del rojo, el naranjo y el amarillo, choquen más, ¿cierto? Se refracten más ahora que la luz está en otro ángulo, ¿sí? Y eso hace que ya al atardecer, el último rayo de luz, hace que el cielo se vea como esos colorcitos bien morados, bien rojizos, y ya después llega la oscuridad total. ¿Sí? Una vez que ya pasamos, ya no llega el último rayo de luz, ya la Tierra sigue rotando, ya ahí ya se va todo el color y nos quedamos ya en oscuridad. Entonces, en el día, en la atmósfera se quedan rebotando los colores que tienen menor longitud de onda y en el atardecer los que tienen mayor longitud de onda se pueden observar. Por eso que en el día el cielo es azul y en la tarde los atardeceres son rojizos, amarillo, naranjo, tiene una combinación de colores ahí. ¿Y por qué las nubes son blancas? ¿Por qué las nubes son blancas? Debe ser porque reflejan toda la luz, ¿o no? O algo así. Claro, la luz tiene los 7 colores, ¿cierto? Y cuando pasa por las moléculas de agua, como son mucho más grandes que los rayos de luz, ¿cierto? Que la luz que llega,
se dispersan, chocan en todos los ángulos y hace que la luz pase como solamente por el color blanco. Si ustedes si tuvieran un círculo, dibujaran un run run, hicieran un run run, ¿cierto? Le hacen 2 hoyos al medio, le colocan una lanita, un círculo blanco, y lo pintan de los 7 colores, cuando lo hagan girar este run run, van a ver el círculo blanco. O sea, en la superposición de los 7 colores va a ser el color blanco. ¿Sí? En el caso de las nubes, como están cargadas de agua, las moléculas de agua son mucho más grandes, entonces cuando pasa la luz por ahí, se refracta, ¿cierto? Y se refleja solamente en un puro color que es el blanco. ¿Sí? Cuando están muy, muy, muy cargadas, tienen muchas moléculas de agua, cuando va a llover, las nubes se ven un poco más oscuras como plomizas, así, se ven un color más cargado. Pero durante el día, cuando las nubes están así bonitas, cuando uno va en el avión, se ven bien blanquitas. ¿Sí? Entonces tenemos esos 3 colores que nos acompañan durante todo el día: los cielos celestes azulados en el día, rojizo en la tarde y las nubes blancas. ¿Sí? Veamos la guía, qué más tiene que decirnos. Entonces ahora vienen ejercicios que tienen que realizar ustedes. Dicen acá, estudio experimental de la ley de reflexión. Escoge 2 medios diferentes. Aquí tenemos un laboratorio virtual. Si quieren lo pueden hacer en el PET. A mí me gusta mucho esta aplicación. Aquí en la parte de la introducción pueden utilizar esta aplicación o pueden utilizar este laboratorio virtual. ¿Ya? Ustedes ahí, los dos sirve, dependiendo ahí los que quieran ustedes utilizar. A mí me gusta la del PET Colorado, pero el profesor sugirió igual este laboratorio virtual. Entonces dice, se escogen 2 medios diferentes, el vacío y el agua, y se modifica el ángulo de incidencia del rayo incidente y se estudia cómo varía el rayo reflejado. Entonces, ángulo incidente lo varían desde 10 hasta 70 grados y ven el ángulo de reflexión. Aquí se le corrió la R ahí, reflexión. Y después tienen que estudiar la refracción. Se cogen 2 medios diferentes, vacío, agua, y se modifica el ángulo incidente del rayo. Pueden utilizar cualquier medio. Aquí ustedes en la otra aplicación tienen el aire y tienen el vidrio. Así que pueden utilizar cualquier ángulo, cualquier medio para propagar. Puede ser el aire el agua o el vidrio. Y tienen que completar la tabla desde 10 hasta 70 y después determinar el seno de cada ángulo. El seno del ángulo de incidencia. Entonces, cuando saquen el ángulo, después sacan el seno del ángulo y sacan el valor, 0,5. En el caso de 30 grados, el ángulo refractado, por ejemplo, va a ser mayor o menor dependiendo del índice que ustedes escojan, y después colocan los senos del ángulo. Dice, representa los resultados anteriores en una gráfica y determina la pendiente de la recta. ¿Qué conclusión obtienes y qué representa la pendiente de la recta? Repite los anteriores pasos para diferentes medios: vidrio vacío, vacío diamante, diamante agua, etc. Y después dice determinación experimental del ángulo límite. Si el rayo cambia desde el agua hasta el aire, el cambio de dirección será importante. Entonces el seno del ángulo incidente, por 0,33 que es del agua, va a ser igual al seno del ángulo refractado por 1 que es el índice en el aire. Ahí vimos nosotros que en estos casos, cuando va del agua al aire, si el ángulo, por ejemplo, era de 30 grados, aquí vimos que el refractado eran de 42, entonces aumenta el ángulo. Y si es al revés, si va del incidente del aire al agua, disminuye el ángulo. ¿Sí? Entonces va a depender de qué medio a otro yo pase para ver si el ángulo incidente refractado es mayor o menor. Y aquí dice, en estas condiciones el ángulo de salida puede ser mayor que el ángulo de entrada. Es decir, puede llegar a valer el rayo refractado 90 grados, lo que quiere decir que el ángulo de incidencia que nos da un valor del ángulo de refracción de 90 grados se llama ángulo límite. Acuérdense que el seno de 90 es 1. ¿Sí? El coseno de 0 es 1 y el seno de 90 es 1. Entonces dice, determina el ángulo límite para los siguientes pares de medios: agua vacío, vidrio, diamante vacío, vidrio, agua. Entonces tienen que obtener ahí el ángulo límite para los siguientes medios.
¿Sí? Entonces nada más que jugar aquí con las aplicaciones. Aquí tienen el vacío y aquí tienen el agua. Entonces ahí van Profe, variando. disculpe. ¿Sí? Dígame. En el primer punto Ujú. el de reflexión está bien, ¿cierto? O sea, ¿es de reflexión el ángulo? ¿No es de Primero de refracción? reflexión y después de refracción. Acuérdate Ah, que el de ok. reflexión siempre va a ser el mismo en el mismo medio. Si te fijas aquí en la aplicación, Ujú. 41, 41. Entonces, a medida que tú aumentas el ángulo, va a aumentar ahí, va a ser igual la reflexión y el refractado cambia. Aquí. Son las mismas actividades que salen acá las que hay que hacer. Pueden utilizar, miren, esta aplicación les da el tiro al ángulo igual, pues mucho mejor que la otra, pero no llega hasta el 90, llega hasta el 80 nomás. No llega más allá. Entonces, en el vacío, en el aire, agua, todos llegan hasta el 80. Miren, el agua ya, este agua pasa exactamente igual, agua vidrio, que disminuye, y agua diamante es mucho mayor. Acuérdense que en el diamante es 2,43, entonces ya es mucho mayor. En el vacío, en el aire, sería 1 y aquí sería 2,43. Y ahí pueden variar el ángulo desde 0 hasta 80 grados. Entonces, el ángulo va a ser siempre este con respecto a la normal. Entonces, aquí tenemos el ángulo refractado, el ángulo incidente y aquí el ángulo refractado. ¿Sí? Aquí. Me da con agarrarlo aquí, tienen que tomarlo desde acá. ¿Ya? Ahí. Hola Araceli, ¿cómo estás? Ahí. Entonces ahí tienen que completar la actividad. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna consulta? A mí me gusta más esta aplicación. Me gusta más esta del PET. Me gusta, siento que es más bonita, pero claro, pues tendrían que ustedes estar midiendo ahí constantemente. Y acá pueden llegar hasta 90, pues, sin problema. Entonces aquí vamos a poner agua y aquí aire. Aquí. Entonces aquí ustedes de acá arriba toman, aquí empiezan. Entonces ahí un ángulo, si me acerco a 90, fíjense ahí, en 90 ya, claro, es como que si estuviera como rozando el medio, pero en 89, ahí un poquito más arriba, ahí, si estoy ahí en 90 no pasa nada. Ahí en 89, si paso del aire al agua, tendríamos un ángulo de casi 50 grados. Aquí tenemos el agua, entonces si tenemos el vidrio, cuando aumenta el índice de refracción, disminuye el ángulo. Aquí tenemos 30, 42. Si seguimos aumentando, hasta 1,6 llegamos ahí a casi 35 grados. ¿Sí? Y la intensidad, fíjense, disminuye ya de un 100% a un 1,44. Y este misterio 1 disminuye todavía a 0,82, o sea, el ángulo, el índice de refracción es mucho mayor. Y aquí es menor. 1,84. ¿Sí? Entonces la intensidad va a bajar dependiendo del ángulo igual que yo esté enviando el rayo. Fíjense ahí pasa casi igual. Entonces, mientras más inclinado, se refracta con menos intensidad. Ahí. ¿Sí? Fíjense cómo disminuye la intensidad a medida que aumenta el ángulo. Aquí tiene más herramientas.
Pueden tomar la velocidad de la luz también. Aquí, la velocidad en el aire, c. Y aquí, por ejemplo, en el vidrio, 0,66 son 2/3 la velocidad de la luz. Y en el agua es 3/4 la velocidad de la luz. ¿Sí? Entonces acuérdense que el índice de refracción también se medía como la velocidad de la luz partido por la velocidad en el agua. Entonces, como es 1 la velocidad de la luz, dividido por 3/4, al final se invierte y el índice de refracción nos queda como 4/3. ¿Sí? Acá el índice de refracción es 1 porque es C partido por C nomás, 1 partido por 1. Y en el caso del vidrio, como vimos que la velocidad es 2/3, entonces aquí al ser 2/3 se invierte, el índice de refracción es 3/2, 1,5. ¿Qué más? Aquí tenemos misterio 1, la velocidad 0,41, y misterio 2, 0,71. Entonces ahí ustedes pueden obtener cuál es el índice de refracción que se acerca a ese valor. ¿Sí? Podríamos calcular ahí y ver una tabla de índice de refracción y ver qué material es este misterio 1 y misterio 2. También puede ser como una tarea. ¿Sí? Ahí tienen los ángulos también. Ahí. Aquí es mucho mejor, porque aquí tienen el ángulo. Acá en el tercero tienen el ángulo. Mucho más fácil. Entonces, a ver si ponemos misterio 1. ¿Sí? Misterio 1. Entonces, a ver, hagamos un ángulo fácil. El seno de 30 grados. Aquí. Ahí. Bueno, llego justo a 30. A mano con pulso. Oh. Ahí está. ¿Ya? Entonces veamos cuál es ese índice de refracción. O sea, tenemos nosotros 1 por el seno de 30 va a ser 0,5, es igual a n por el seno de 11,9. Entonces vamos acá, vemos el seno de 11,9 grados. Vamos a ver cuánto es. Dice acá 0,20. Entonces vamos a tener nosotros 0,5 dividido en 0,2. Eso nos va a dar 2,43. Entonces ¿quién es? El diamante, ¿cierto? Este medio. Recuerden que el diamante es 2,43. ¿Sí? Entonces ese índice de refracción es el del diamante. Y podemos sacar el misterio B, que es 20,9. Entonces hacemos arco seno, no, seno de 20,9, 20,9, y ahí sacamos 1,4. Entonces podríamos buscar ahí índice de refracción 1,4. Aquí tenemos índice de refracción 1,4. Este es el teflón, puede ser 1,38, 1,35, aproximadamente 1,4. Entonces el teflón. ¿Cuál es el mayor? Miren, fíjense el diamante, 2,41. Y aquí el mayor que tenemos es el del silicio, 4,0. ¿Ya? En el agua 1,3, en el hielo 1,31. Y el vidrio 1,5, la sal, teflón y todo eso. ¿Sí? Fíjense que en el vacío es 1 y en el aire es 1,00029. ¿Sí? Hay una pequeña variación entre el vacío y el aire. ¿Alguna otra duda, consulta, pregunta, jóvenes? Para que realicen su... Profe, en el ¿Sí? caso este de comparar el vacío con el aire en el índice ¿Sí? de refracción, Es eh, poquita la diferencia.
¿Se tiene que tomar en cuenta todos esos decimales? ¿O? Sí, pues fíjate que es como a la milésima o a la 10 milésima. Fíjate acá, porque aquí llega 1, 2, 3, 4 recién. Es como a la 10 milésima más o menos la diferencia que hay. 1, 2, 3, 4. Aquí recién se ve ese índice. Y esa diferencia, esa pequeña diferencia. ¿Ya? Pueden utilizar cualquiera de las, pueden utilizar esta aplicación o pueden utilizar esta del PET. ¿Ya? Si se van acá al último, aquí les sale el ángulo, o si se van aquí, no sale nada, sale el transportador. ¿Ya? Aquí tienen que activar el ángulo y aquí tienen la normal. ¿Y este tiempo? Ah, es la onda, la longitud de onda. Fíjense, mientras más finita, aumenta la longitud de onda. ¿Sí? Mucho mayor. El morado es 300, aquí se ve mayor, aquí mucho mayor y aquí mucho mayor. ¿Sí? Ya chicos, los dejo para que trabajen. Acuérdense que tienen que enviar la guía del laboratorio, tienen hasta el domingo para enviarla. Cualquier duda, consulta, pregunta, ahí me avisan.